Hoy vamos a empezar con una tercera unidad. Con la tercera unidad habríamos ya visto 2 unidades previas que tienen que ver con lo que son los fundamentos de la neuropsicología y también hemos visto todo lo referente a los enfoques neuropsicológicos. Entraríamos entonces ahora a la tercera parte, que son las áreas troncales de estudio en neuropsicología. Y esto nos va a dar paso entonces al siguiente programa. Vamos a revisar lo que es la neuropsicología clínica, lo que es la neuropsicología educativa, la neuropsicología transcultural y la neuropsicología forense. Estas son las áreas más importantes o de mayor desarrollo actualmente en neuropsicología, lo que no quiere decir que son las únicas que hay. Hay muchas otras áreas más, pero estas son de pronto las que actualmente tienen más estudios, hay más posgrados, hay más seguimiento y hay también más investigaciones. Veamos la primera. En la neuropsicología clínica vamos a hablar de un área de la neuropsicología que se va a dirigir fundamentalmente a lo que es el estudio de los llamados síndromes neuropsicológicos. Vamos a tener como parte del programa de Neuro 2 precisamente la explicación de lo que son los síndromes neuropsicológicos, pero a modo de darles una pequeña introducción a esto, decirles que el área de la neuropsicología clínica es la que verdaderamente ha impulsado el desarrollo de la neuropsicología. ¿Por qué? Porque dentro de la neuropsicología clínica es el área más próxima a los aspectos verdadera y definitivamente biológicos. Es el área que trabaja más de la mano con una otra ciencia que es fundamental en el estudio del comportamiento humano y que es precisamente la ciencia de la medicina. Entonces, este es el área más dura, digámoslo así, es la que requiere mayor experticia, la que requiere mayor manejo y conocimiento teórico de lo que es el cerebro, sus funciones, y por tanto es la que ha permitido el desarrollo de lo que hoy llamamos los criterios diagnósticos, lo que hoy llamamos los diagnósticos diferenciales y obviamente es el área que está más vinculada a lo que sería la semiología, ¿no? La semiología como el estudio de signos y síntomas que nos permiten llegar a una conclusión científica. ¿Dónde arranca todo esto? Esto arranca en realidad en lo que es la observación de pacientes con daño cerebral. Voy a tener que volver a repetir, y creo que esta es la tercera vez que ustedes lo están escuchando, y por tanto espero que se les quede muy bien grabado, que lastimosamente el desarrollo de la neuropsicología ha sido importantemente influenciado por 2 eventos históricos muy lamentables, como son ambas guerras mundiales, ¿no? En la época de 1914 y el 1945, se pueden encontrar las mayores aportaciones teóricas a lo que es la neuropsicología. No solo nos pasa a nosotros, a los neuropsicólogos, les pasa, ha ocurrido esto en muchas ciencias, pero a nosotros, aunque tenemos que aceptar lo que ha sido la época de mayor avance y desarrollo, lastimosamente sí nos acongoja un poco porque evidentemente nunca una guerra mundial va a ser un buen escenario para el desarrollo de nada, pero bueno, veámoslo como que en medio de semejante actitud y comportamiento disparatado de no solo una nación, sino muchas naciones, sin analizar cuál estaba en lo correcto o incorrecto, porque no es nuestro tema de avance. Dentro de toda esa locura que ha sido el tener a muchos países enfrentados de manera bélica, hay científicos que han hecho un uso abusivo de su condición y evidentemente han llevado al ser humano a condiciones de ratas o ratones de laboratorio. En nuestro caso, en el caso de la neuropsicología, por lo menos en la Segunda Guerra Mundial hemos estado de la mano de un científico con una talla altísima, que ha sido un hombre de ciencia, no ha sido un Mendele, no ha sido un científico loco tratando de
de hacer del ser humano un experimento, sino que se han dado las circunstancias para que científicos de la talla de Alexander Luria pudieran acercarse a este tipo de pacientes, que eran pacientes con daños cerebrales provocados obviamente por el propio proceso de la guerra, por el propio desarrollo de la guerra. Y no solo él, sino un conjunto de otros científicos han comenzado a trabajar no tanto en la experimentación sobre el cerebro humano como en la búsqueda de rehabilitación del cerebro humano. Esto es importantísimo. Lo que ha buscado la neuropsicología era rehabilitar al hombre, no era tanto estudiarlo, no hemos usado ni su anatomía, ni su fisiología, ni el estudio de sus procesos para buscar un conocimiento. En realidad, lo hemos hecho buscando la manera de aportar hacia su recuperación y por eso es tan importante todas las observaciones que se han hecho de los cerebros humanos, obviamente en organismos vivos. No estamos hablando de personas que hubieran fallecido, estamos hablando de personas que vivían con una consecuencia de un daño cerebral. Un golpe, un traumatismo en la cabeza, una bala, por ejemplo, y que a consecuencia de cualquiera de estas situaciones, pues la persona hubiera o dejado de hablar, o dejado de escribir, o dejado de comunicarse, o no ser capaz de retener la información nueva, o no poder recordar la información antigua, y entonces lo que se ha ido haciendo es buscando maneras o mecanismos de aportar a su recuperación. Entonces, esto ha sido fundamental en la neuropsicología clínica. Tenemos autores muy importantes que creo que están un poquito más adelante, que son autores como Lesak, está también Muriel, está también Eric Kandel, mucho más adelante, no en ese periodo posguerra, pero sí mucho más adelante, que han escrito obras científicas verdaderamente admirables, como un libro que se llama Principios de Neurociencias, de Eric Kandel, que es fantástico para tratar de entender, digamos, el mundo de las neurociencias. La doctora Lesak, la doctora Muriel, mujeres que han aportado enormemente al desarrollo de esta ciencia. Hijito. ¿Qué permite la neurociencia? ¿Te puedes dar leche a los gatitos, porfa? Ya. Ahora con los gatitos, ya con leche seguimos. A ver. La neuropsicología clínica va a permitir comprender cómo funcionan las distintas áreas del cerebro y al entender cómo funcionan las distintas áreas del cerebro, lo que vamos a intentar es que todas estas áreas, incluidas aquellas que están dañadas, puedan conectarse con áreas que no están dañadas y esto permita de alguna manera un funcionamiento global. A ver, yo les pongo el siguiente ejemplo. Si usted está en una carrera, por ejemplo, y tiene un dolor en la cintura, me imagino que caminando con ese dolor en la cintura, que sería básicamente un flato, usted va a intentar hacer con el resto del cuerpo lo necesario para que esa condición, que es el flato, le incomode, le moleste menos y le permita seguir adelante. Si le duele el dedo gordo del pie, va a intentar apoyarlo menos, ¿cierto? El dedo gordo del pie, va a intentar como que caminar así, usando más estos dedos para dejar este libre, que es el que le está doliendo. Y de igual manera con cualquier parte de su cuerpo, o sea, lo importante para usted va a ser tratar de llegar a la meta, es decir, inclusive agarrándose de sus brazos, y si tuviera andariveles a los costados, probablemente para no apoyar los pies, o si el pie le genera dolor en el tobillo, usted agarraría las manos para jalarse hacia adelante. Es decir, que su cuerpo encontraría la manera de compensar y de lograr articular otras partes que no están doloridas para poder cumplir su misión. Lo mismo pasa con el cerebro. Entonces, necesitamos a través de la neuropsicología clínica poder identificar no solamente aquellas áreas que están afectadas, sino también las que no están afectadas para poder utilizar las no afectadas y lograr que la persona haga más cosas y no se vaya cada vez deteriorando o limitando más en sus acciones. Sigamos.
Yo creo que con esto entendemos muy básicamente ya lo que es la neuropsicología clínica y entramos a lo que es la neuropsicología educativa o escolar. Esta neuropsicología obviamente ha surgido después de la neuropsicología clínica y ha sido más o menos a mediados del siglo pasado, es decir, por el 1950 aproximadamente, un poquito más adelante, tal vez hasta el 60, cuando recién nos hemos puesto a pensar de qué manera el cerebro del niño podría estar afectado sin considerar lesión cerebral, pero sí afectado en su capacidad para asimilar nuevos aprendizajes, para poder adueñarse o apropiarse de nuevos aprendizajes. Y esto es lo que ha hecho que entonces la neuropsicología pueda aportar significativamente en lo que es el trabajo y el desarrollo del niño en el ámbito escolar, dentro de la escuela. Veamos. ¿Cómo se clasifican estas alteraciones neuropsicológicas en el campo escolar? Hay una definición muy interesante que nos dice que todo aquello que tiene que ver con lo que son los procesos de aprendizaje de la persona dentro de un ámbito regular de educación puede estar sujeto a lo que llamamos trastornos de aprendizaje, ¿no? La palabra T que tienen ustedes en la diapositiva está significando trastorno. Trastorno y problema son dos términos que muchas personas los utilizan indistintamente, pero en realidad sería un error utilizarlo indistintamente, porque un problema es una categoría mucho más sencilla que un trastorno. Un problema es una dificultad, un problema, creo que todos nosotros podemos tener múltiples problemas, inclusive los que están conectados aquí y no me escuchan, o no me ven, o quieren verse y no logran activar su cámara. Ese es un problema, pero no es un trastorno. Hablamos de un trastorno cuando hay una base biológica, en este caso, que lo está justificando. Y por eso tenemos en la clasificación que ustedes tienen en pantalla, los trastornos de la actividad motora, los trastornos emocionales, los trastornos de funciones intelectuales o intelectivas, los trastornos sociales y los trastornos madurativos. Vamos a ver algunos de estos. Este es el trastorno de actividad motora, tal vez el más conocido, el más popular, el más publicitado, que es el trastorno de hiperactividad. Es un niño que molesta en la clase, que no puede estar quieto, que está distraído y que obviamente necesita distraer a los demás porque necesita interactuar con ellos. Este niño generalmente desaprovecha sus capacidades y va a tener una dificultad en que las personas terminan rechazándolo, ¿no? Es algo que le va a provocar, además, una conducta inestable, ¿no? Porque sentirnos aceptados, queridos, pues siempre nos da una mayor confianza, nos da una sensación mayor de, inclusive, felicidad, pero el sentirnos todo el tiempo, ya no hagas, ven aquí, ya estoy cansada de ti, no sé qué hacer contigo, este tipo de expresiones que son las que frecuentemente escuchan estos niños, hacen que ellos entonces desarrollen finalmente conductas que las ha tipificado la psicología clínica como desadaptativas, y que es un término que ustedes van a usar más adelante. Otro trastorno de la actividad motora va a ser el trastorno de la coordinación visomotora. Son alteraciones en lo que es la percepción del espacio y el movimiento, el tema de cómo articulamos el realizar un movimiento en un determinado espacio y en un determinado tiempo. Fíjense que el movimiento no es otra cosa que una sincronía entre espacio y tiempo. Muchas veces pensamos que la psicología está apartada o que no tiene mucho que ver con ciencias como por ejemplo la física o la química o las matemáticas, y ahí estamos completamente equivocados.
todo el conocimiento que nosotros hemos logrado acumular a lo largo de estos más de 2000 años de historia, de civilización, de progreso, de avance y muchos otros miles de años sin que haya el registro de esto que pertenecen a la parte prehistórica, marcan la coordinación entre distintas áreas de conocimiento y donde la psicología no está en el aire como antes se creía, no está como una burbujita aquí encima de mi cabeza, como si fuera una caricatura donde aparece una idea ahí. Ese decir, estos jóvenes me estarán entendiendo aquí, como si fuera un diálogo en un cómic, estos jóvenes me estarán entendiendo. No ocurre aquí afuera, jóvenes, no ocurre aquí afuera. Eso es una manera de representarlo en un cómic, en una caricatura, en un dibujo animado. Esa imagen se gesta aquí, esa idea, ese pensamiento, esa organización del lenguaje, de las letras, de los símbolos, todo se genera dentro del cuerpo humano. Entonces, cuando hemos descubierto eso, nos hemos dado cuenta que la psicología, como cualquier ciencia, no puede estar al margen de nociones como espacio, tiempo, movimiento, velocidad, aceleración. Todo eso es parte también de el análisis que nosotros podemos hacer. ¿Qué hace de una persona un tartamudo, por ejemplo? Incorrecto decirlo así porque su nombre correcto sería dislalia. ¿Qué hace de una persona dislálica? Precisamente el que en la emisión de sonidos de las palabras no utilizan los tiempos dientes. Se dan cuenta que es un conjunto de repeticiones, se dan cuenta que es un conjunto de articulación del tiempo y la velocidad y la aceleración con la que yo utilizo sin repetir lo que llamamos los fonemas, para ponerles solamente un ejemplo. Entonces aquí van a haber dificultades manuales, verbales, impresivas, va a haber desproporcionalidad, por supuesto, porque no hay un desarrollo adecuado de lo que nosotros llamaríamos en términos de desarrollo psicomotricidad fina. Veamos. Vamos a tener que ir más rápido en esto, por favor. En la actividad motora también está otro trastorno que es la hipoactividad, que de alguna manera sería la otra punta de la hiperactividad, mientras el hiperactivo está todo el tiempo produciendo movimiento, todo el tiempo acelerado, todo el tiempo inquieto. El hipoactivo es muy tranquilo, movimientos lentos, demasiado lentificados, por tanto el aprendizaje también es lento, hay un retraso en el aprendizaje. Este está así y este está como adormilado, este necesita el contacto social, este está de alguna manera rechazándolo porque no sabe cómo lidiar con él. En los trastornos de las funciones intelectuales vamos a encontrar lo que es el desequilibrio en la actividad de aprendizaje, y esto supone que estas personas, que generalmente se las identifica desde que son niños, porque manifiestan el problema cuando son niños, ¿dónde lo manifiestan? Lo manifiestan en la casa y en la escuela cuando queremos que hagan algo y nos cuesta mucho que ellos lo aprendan. ¿Por qué? Porque hay dificultades de percepción, atención, concentración, comprensión, razonamiento, memoria, por mencionar las más importantes y no, desde luego, no todas. Por tanto, va a ser, sin duda alguna, un trastorno ligado a los niveles cognitivos. Aquí tenemos una de ellas explicada. Estas las voy a pasar muy rápido porque necesito que ustedes las lean. Sí, en casa es un grupo grande que son los trastornos intelectuales de la percepción, incapacidad para interpretar lo que se está captando y darle un significado correcto, la comprensión, los trastornos intelectuales de la comprensión y el razonamiento, donde nosotros vamos a encontrar precisamente que esta persona va a afectar su autonomía en el aprendizaje porque necesita permanentemente ayuda, apoyo y seguimiento. Los trastornos de la memoria, que tienen que ver con la capacidad que tiene la persona para retener una información. Hay un retraso en el proceso del aprendizaje precisamente porque no tiene capacidad estándar de retención. ¿Qué quiere decir estándar? Estándar quiere decir
que a medida que los años avanzan, esperamos que la capacidad de retención de una persona sea mayor. ¿Quiénes de ustedes recuerdan lo que hicieron en su cumpleaños número 2? Manitos arriba. Sí, yo no conozco personas que sepan lo que hicieron en su cumpleaños número 2. Arriesguémonos al cumpleaños número 6. Por lo menos ahí, cuando veo la foto, más o menos me acuerdo, ¿no? Daniela, usted también, ¿cierto? Más o menos ahí ya la foto la vemos. Ah, sí, ese día que me caí, ese día que me hizo un chichón, ese día que me dolió mi estómago, ese día que mi hermano me puso una araña en el plato, o sea, vamos relacionando cosas. Lo que quiere decir entonces que esa memoria, a medida que va avanzando, fíjense cómo la curva de la memoria es así, es literalmente una curva. Al principio poco, se supone que mucho, y luego cuando empiezan a correr los años por encima de los 70, esperamos un bajón en esta capacidad de retención. En los madurativos, estamos hablando que, aunque no hay una relación orgánica neurológica discapacitante, no estamos hablando de que hayan lesiones cerebrales, en todos estos no hay lesiones cerebrales, sino que son desajustes en el funcionamiento del cerebro. Estos niños con trastornos madurativos van a tener indicadores importantes de sobreactividad, van a tener indicadores importantes de dificultades para captar y concentrarse en lo que se les está enseñando. Ustedes tal vez los han escuchado nombrar a estos trastornos madurativos como el famoso guagualón. No sé si esa es una palabra que la han escuchado alguna vez. El guagualón, ¿qué quiere decir el guagualón? Ese chiquito que ya es grandecito y que parece que sigue siendo chiquito, es decir, nunca crece, es inmaduro, ¿cierto? Tal vez es otro término que ustedes han escuchado, inmaduro. A esto se refiere. Tenemos también la interacción educativa y la neurocognitiva. Esta intervención educativa y neurocognitiva tiene que ver con qué y en qué trabajamos dentro del ámbito escolar desde la neuropsicología. Hay una discriminación del foco de atención, se procede a hacer un entrenamiento en la regulación, se ejercitan procesos y estrategias de aprendizaje, entrenamiento en la asimilación de contenidos y se trabaja en la capacidad de esfuerzo, es decir, se entrena finalmente a la persona en las habilidades metacognitivas que le van a ayudar a un proceso. Bien, pasemos ahora a lo que es la neuropsicología transcultural. En la neuropsicología transcultural lo que vamos a tener es que dentro de el conocimiento de los distintos grupos humanos encontramos una gran diversidad de personas criadas, desarrolladas, bajo distintos parámetros culturales. Actualmente nos damos cuenta de que no se puede evaluar estándarmente a una persona. Yo no puedo aplicarle, por ejemplo, una prueba de percepción visomotora, lo mismo a un niño suizo que practica tenis desde los 2 años, ¿no? Y que ahora tiene 6 y entonces es un crack en el manejo de la raqueta y la coordinación visomotora. No lo puedo evaluar en las mismas condiciones o bajo los mismos parámetros que, por ejemplo, a un niño en Cotoca que usa, por decirles, no sé si se usa, pero que usa un trompo y que el trompo requiere también una coordinación visomotora, pero muy distinta a la coordinación visomotora que requiere una raqueta de tenis y una pelota de tenis. Entonces, son dos contextos de crianza distintos, que desarrollan en ellos habilidades diferentes y que no podemos cometer el error de querer encasillar a todos los seres humanos bajo el parámetro de qué habilidades sí o sí deben hacer y qué habilidades no debieran hacer. Esto es un poquito más ancho. Hay habilidades generales que todos los seres humanos, sin importar la cultura, son capaces de desarrollar, a lo cual se llaman hitos del desarrollo, y hay otro conjunto de habilidades que están íntimamente ligados a la cultura, íntimamente ligados al quehacer cotidiano.
¿Cuál es el objetivo de la neuropsicología transcultural? En primer lugar, proporcionar una comprensión más precisa de la organización cerebral de los procesos cognitivos en condiciones normales y patológicas, sin perder de vista la influencia cultural. Si no hiciéramos neuropsicología transcultural, cometeríamos el error de, por ejemplo, evaluar a un niño ayoreo bajo criterios de un niño europeo. Porque hay pruebas y hay test y hay indicadores que nos marcan que un niño a determinada edad debería hacer tales cosas. Pero eso que marca tiene que estar siempre considerado dentro de un conocimiento cultural de la persona. Hasta que no se ha desarrollado esta neuropsicología transcultural, no sabíamos cómo llevar adelante este tipo de procesos. El año 1998, 95, a mí me tocó participar de una investigación muy interesante que hizo la doctora Marister Seleme, que fue la adaptación del WISC al contexto rural de la ciudad de La Paz. Les había comentado un poquito esto la clase anterior y aquí creo que encaja perfectamente, ¿no? Vimos que de esa prueba, que es la de Wechsler para niños, podía ser un parámetro de evaluación y atención a niños en condiciones culturales diferentes. Gracias a estudios transculturales como este, es que hoy tenemos escalas distintas y tenemos además desarrollo de instrumentos, baterías que nos permiten ser más cabales y más justos y más probos al momento de diagnosticar a un niño, intervenir a un niño, no solo a un niño, una persona en general. ¿Ustedes creen que podríamos atender lo mismo a un señor de 60 años en Ginebra que a un señor de 60 años de Pumapunco, aquí en Sucre, porque hay una población que se llama Pumapunco? Ustedes me dirán, bueno, si tiene 60 años, los dos son hombres, sí, yo pienso que sí. No, no, señores. Más allá de su sexo, que sí es una variable importantísima, más allá de su edad, hay otras medidas, hay otros elementos que juegan mucho al momento de poder evaluar a una persona, diagnosticar a una persona e intervenir. Las competencias, las habilidades que debemos reconocer en esta persona deben estar enmarcadas en un contexto social. La doctora Mercedes Nostas, que es nuestra directora del IMIF, del Instituto de Investigación de la Facultad, ella es antropóloga, yo no sé si ustedes lo saben, y ella está desarrollando unas investigaciones, pero por lo más interesantes en el campo precisamente de culturas nativas aquí en la ciudad de Santa Cruz. Ella tiene una proximidad muy importante precisamente con la cultura ayorea y hace unos, ¿qué les digo?, un año atrás nos dio una capacitación en el Instituto de Neurociencias fantástica de cómo funciona, por ejemplo, la lógica de crianza en los niños ayoreos distinto a los niños no ayoreos. Es decir, cómo se dan procesos, por ejemplo, de escolarización en culturas como estas frente a las nuestras. Hace como 6 meses, en un acto que hizo la facultad en los Auditorio Blanco, el señor decano decía que él se preguntaba si, por ejemplo, nosotros, los psicólogos que salimos de la Gabriel, estamos preparados para trabajar con pueblos indígenas. Cuéntenme, ¿estamos? Cristóbal, ¿usted está listo para trabajar con pueblos indígenas? Con todo lo que le estamos enseñando, usted me puede decir, doctora, yo mañana voy y sé qué hacer. ¿Puede, Cristóbal? Poco conozco de la cultura ayorea. Poco conocí. Sí. Bien, entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Estamos preparados, Rodrigo Rojas, estamos preparados para trabajar con pueblos quechuas, con naciones quechuas? Rodrigo, abra su micrófono. O por lo menos háganos el gestito, sí, no, correcto. Bien, y podríamos seguir así con las 36 naciones indígenas que nuestra Constitución reconoce. Entonces, a esto se refiere la neuropsicología transcultural. Chicos, es un campo virgen que se ha hecho casi nada en nuestro país y que está esperando personas como ustedes para desarrollar. Neuropsicología forense, y con esto ya terminamos.
esta neuropsicología es una tal vez de las más interesantes, tal vez la que pues más puede captar el interés de la gente. Ojo, que no mucha gente se dedica, aunque mucha gente se interesa, ¿eh? Mucha gente interesada, pero muy poca gente dedicada. Es un poquito la neuropsicología que ustedes ven en las series de policías de Chicago y de Miami y de todas partes de Reino Unido, donde hay un psicólogo, que en realidad no es un psicólogo, suele ser un neuropsicólogo que va con las víctimas a determinar qué de lo que la víctima, no el cadáver, no estoy hablando de la persona muerta, estoy hablando de la persona sobreviviente, qué de lo que esa persona nos está diciendo es verdad. ¿Cómo se utiliza la neuropsicología forense, especialmente en los países altamente desarrollados? Se la utiliza mucho para lo que es el tema de verificar la simulación de síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Yo trabajo, por ejemplo, en un banco y el banco es asaltado y yo pongo una demanda al banco diciendo que por la situación crítica que yo viví, por el trauma que experimenté, yo requiero que ellos me den 2 años de terapia y que me paguen todo el sueldo. Entonces, lo que se hace es que en los tribunales solicitan una evaluación neuropsicológica forense. Necesitamos determinar si el trauma que esta persona dice enfrentar y que le impide, por ejemplo, interactuar con la gente, llevar adelante cuentas, preparar informes, hablar, escribir, comprender, si estos son síntomas reales o están siendo simulados en busca de un provecho a través de una jubilación, una pensión de invalidez, una licencia extensa de tiempo en el trabajo, y entonces se lo utiliza mucho para determinar cuándo una persona está fingiendo en un hecho que por lo general tiene un origen pues violento o traumático, ¿no? Ustedes me dirán, no, pero ¿a quién se le puede ocurrir eso? A mucha gente, chicos, a mucha gente. Mucha gente ve esto como una oportunidad para precisamente obtener beneficios y por eso la neuropsicología forense pues es la que está encargada de determinar hasta qué punto aquellas habilidades que estarían afectadas, dañadas o perjudicadas en una persona, verdaderamente lo están. El neuropsicólogo forense sería un profesional entonces capacitado para actuar como perito en causas judiciales y determinar inclusive la función o disfunción en un daño cerebral. ¿Cuáles son los objetivos? Determinar si hay alteraciones neuropsicológicas y su naturaleza, establecer los efectos comportamentales de tales alteraciones en el individuo, su gravedad y su cronicidad. Cronicidad quiere decir, lo crónico es aquello que permanece en la persona y que la va a acompañar, malo, generalmente malo, que la va a acompañar y que no tiene cómo resolverse. Esto es lo crónico. Pronunciarse sobre el pronóstico asociado a déficits objetivados, es decir, que si el informe médico dice que esta persona nunca más va a poder volver a su cotidianidad en tales cosas, un neuropsicólogo forense puede determinar si esa afirmación de un médico tratante sobre cuál va a ser la repercusión final de una lesión tiene ese alcance o no lo tiene. Considerar el posible nexo causal entre la función detectada y el origen que se ha causado, es decir, hasta qué punto esta dificultad de esta persona, por ejemplo, para calcular, ha sido originada por este hecho traumático o venía de experiencias anteriores. Muchas veces una persona es poco hábil para hacer ciertas cosas y sin embargo atribuye o mete todo en una bolsa, ya que me han chocado, diré que este raspón anterior también es parte de este choque, es para evitar eso.
Y finalmente, pues decimos que la metodología de trabajo va a ser la aplicación de la anamnesis, que supone una entrevista muy detallada con el paciente, un estudio detallado de sus habilidades cognitivas y tomar en cuenta, obviamente, lo que son los informes de neuroimagen y evaluaciones que nosotros podemos hacer.